UAE desafió a Remco Evenepoel en la subida más dura de esta carrera y lo llevó a zona roja. Hoy se corrió esta última etapa del UAE Tour, 153 kilómetros, un unipuerto básicamente con llegada a Jebel Hafid, que es la ascensión más exigente de toda la competencia. Esta era la clasificación general previo a esta gran jornada, con diferencias mínimas sobre Plav y Bilbao y una amplia ventaja sobre rivales como Adam Yates. Pausa activa en el video para recordarles que este sábado se corre Strade Bianche, una de las carreras más bonitas de todo el calendario, y para verla por completo sin interrupciones tienen que suscribirse a GCN Plus, que en el link que les dejamos en la descripción va a ofrecer un 15% de descuento en la suscripción anual para territorios seleccionados. Recuerden que esta sin duda alguna es la mejor inversión que pueden realizar para ver carreras, porque es la única aplicación que ofrece el calendario completo de élite tanto masculino como femenino. Había mucha expectativa en este día por lo que pudiera ser Evenepoel en un puerto siempre de exigencia, pero también frente a un UAE que estaba obligado a correr a la ofensiva y a mejorar ese discreto décimo puesto provisional que tenía Adam Yates en la general, porque esta es la segunda carrera del año más importante para ellos. La fuga estuvo conformada por 5 corredores que hicieron, me parece, una muy buena oposición al pelotón: Haninen, Vallerstedt, Konovalovas, Hesman y Sam Welsford, el sprinter del DSM, que era a propósito el primero en quedarse previo a llegar al ascenso final. En el pelotón se jugaban esos kilómetros mucho el juego de la aproximación sin un control claro, y de inmediato llegamos a la subida en fuga. Solo quedan 2 corredores en punta, Konovalovas del Grupama y Hesman del Jumbo, que van a tratar de resistir al empuje que va a tener por detrás inicialmente el UAE, que no se la van a dejar tan fácil porque Remco Evenepoel también tiene mucha ambición y él quiere que su mismo equipo, su mismo tren, que no es el más poderoso en montaña, sea el que intente realizar la selección. Hay un bonito duelo, me parece, por tomar ese control en cabeza, porque Bjerg, que es el primer gregario que va a desgastar el UAE, pues él es el que realmente quiere estar por delante, sobrepasar a todo ese tren del Soudal Quick Step y realizar esa carrera que le conviene más a Adam Yates, que es ir llevando con un ritmo demoledor esta ascensión y facilitar el terreno para un futuro ataque. Bjerg toma definitivamente el control del pelotón. Los gregarios de Evenepoel me parece que lo van escoltando bien, aunque poco a poco irán perdiendo terreno por esa supremacía, obviamente, que tienen nombres. El UAE primero con Bjerg, que pese a ser un rodador ya ha tenido en el pasado exhibiciones como gregario en montaña, siempre es un corredor útil para dar ese primer jalón en un puerto de estos. Luego le va a dar el mando a Marc Soler, que tampoco va a marcar significativamente la diferencia, porque nomás su labor está encaminada al endurecimiento. No va a ser él propiamente el lugarteniente que destroce las cosas, porque esa tarea está designada para quien le sigue en la fila, que es Brandon McNulty, el estadounidense, que de una vez pasa al frente. Vean ya cómo enfila ese pelotón y prácticamente está reduciendo a la batalla a quienes están metidos en la disputa por la clasificación general. Ya es cuando realmente se empieza a ver ese filtro de fuerzas, donde los CF caen rápidamente, pese a tener a varios hombres en el top 10. Evenepoel está mostrando un buen semblante, yo creo que aguanta bien ese ritmo, contrario a Lutsenko, que incluso ya deja hacer un hueco que tiene que cerrarlo inmediatamente Sepp-Kuss. Einer Rubio tampoco va a ser capaz hoy de resistir. Y fijémonos por un momento en este detalle: un corredor que se descuelga tempraneramente, Geoffrey Bouchard, que normalmente uno pensaría que pues ya queda eliminado y nada va a poder hacer en esta etapa, pero más adelante va a tomar un protagonismo y va a mandarse la otra exhibición del día. El trabajo de McNulty es excepcional, porque va a dejar el grupo nomás con Evenepoel, Kuss, Lutsenko, Plav, Suijov y Bilbao, que además está sufriendo mucho, y una vez ya termina su relevo, lógicamente tiene que pasar al ataque Adam Yates y empezar a seleccionar esto. La respuesta inicialmente sólida por parte de Evenepoel y Kuss, que son los otros 2 corredores más fuertes, junto con Yates, y uno supone que a partir de ese momento ya tiene que ser el juego propiamente de la presión para ese corredor británico, porque él es el favorito necesitado de tomar tiempo sobre los demás adversarios. Evenepoel no debería tener acá ninguna necesidad de hacer nada, se puede limitar a ir a rueda porque él no necesita sacar más tiempo, él le basta nomás con defenderse. Pero lo que va a cambiar por completo el libreto de toda esta situación es que Evenepoel va a asumir la responsabilidad de este grupo. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué dejó llevar a la rueda a Yates en un planteamiento que de puertas para afuera puede parecer poco inteligente? Yo tengo una razón, ¿no? Evenepoel es más que todo un rodador. Obviamente este tipo de puertos todavía le cuestan un poco más, pese a que ya haya ganado la Vuelta a España, y a él le conviene ir manejando su propio ritmo, que es un ritmo que es
exigente, demandante, pero no necesariamente asfixiante, y que de hecho pues muy pocos corredores pueden seguir. De hecho se ve nomás como solo están aguantando ahí Yates y Kuss, y próximamente va a ceder Kuss a la mínima o pequeña aceleración que realice el corredor belga. Así que la estrategia que él estaba jugando ahí un poco era simplemente tratar de llevar ese paso que impidiera algún ataque y que se llevara la carrera a ese marco de los cambios de ritmo, donde él en un puerto como este va a sufrir más y seguramente pierda más tiempo. Entonces él lo planteó de esa manera y hasta cierto punto fue inteligente, ¿no? Porque Yates una que otra vez le pasaba al relevo, pero la verdad es que la mayoría del tiempo iba a su rueda. Eso también impedía que otros corredores como Pello Bilbao, que se suele regular muy bien en las subidas, pudiera regresar con claridad. Así que viendo esa situación de carrera, realmente lo único que tocaba esperar era ver en qué momento iba Adam Yates a dejar la rueda del campeón del mundo y él mismo hacer su propia carrera. Hasta qué punto se iba a conformar. Por si no se han fijado, ese corredor que les mencioné inicialmente, Geoffrey Bouchard, ya superó a Lucas Plapp y llegó a la altura de Sepp Kuss y Pello Bilbao. Impresionante remontada. 3 kilómetros para la meta y llega entonces el ataque de Yates. Evenepoel lógicamente no va a poder responder y a partir de aquí tiene que entrar al juego que él sabe jugar, que es el de dosificar y administrar sus fuerzas, que es una de las virtudes más admirables que él tiene. El problema es que viendo la distancia que saca Yates y la forma en la que reacciona él, nos damos cuenta que cuando lo estaba llevando a rueda cometió el error de exprimirse más de la cuenta y en lugar de dejar reservas para esta situación, le tocó entrar a zona roja. ¿Qué es zona roja? Prácticamente sobrepasar el límite de esfuerzo que puede tener un ciclista, es decir, ir más allá. Y eso obviamente implica correr el riesgo de que en cualquier momento puede reventar por completo, desfondarse y perder muchísimo más tiempo. Por suerte no llegó a esa situación y al final acabó siendo de hecho muy poco en meta, pero no es lo ideal uno llegar hasta ese punto porque es que el margen para quedar completamente vacío es mínimo, así que ahí perfectamente, no sé, unos kilómetros más o metros más de subida, perfectamente le pudieron haber costado la famosa pájara. Ahí gana Yates, de hecho se ve lo reventadísimo que llega Evenepoel. El tercer puesto va a ser para Bouchard después de esa gran remontada que hizo desde muy atrás. Bilbao por 3 segundos se le escapó el podio, lo acabó siendo en detrimento de Yates y ahí se ve el gran esfuerzo que tuvo que ejecutar el líder para poder hacerse con el título de esta carrera. Van a escuchar sus declaraciones en inglés donde él explica que creía que Yates iba a estar a su rueda hasta 100 metros para la llegada y por eso le sorprendió el ataque a 3 kilómetros y eso lo obligó a sobrepasar su límite para no ceder tanto tiempo con él, aunque vio hasta cierto punto que ya tenía la general asegurada. I thought Yates was just gonna stay in my wheel and then jump in the last few hundred meters. I would be happy with that, but in the end I still had to go over the limit to keep up with him. Yeah, I think I came closer towards the end, but then also my legs just ran out of energy because we went super fast over the climb, especially in the first few kilometers. I lost all my teammates and then Yates attacked and I was the only one together with Kuss in his wheel, and then a few moments later we were alone, and then I just decided to do my own high pace, and then I knew he was going to try something still, but I was really happy I could always see him in front of me, so then I knew the overall victory was quite safe. Hasta aquí entonces estos resúmenes del UAE Tour, gracias por ese apoyo que están brindando y nos vamos a reencontrar en algunas semanas con mucho más ciclismo. Hasta la próxima.